Decía yo, este, tratando de identificar los instrumentos que utiliza la planificación financiera. Decía, no son iguales para todo tipo de empresas. Los instrumentos utilizados por la planificación financiera va a depender de la naturaleza de la empresa. Decía que no es lo mismo una empresa que tiene que transformar un bien a una empresa que solamente debe comprarlo y almacenarlo. Por ejemplo, una industria que tiene que transformar una cierta materia prima, tiene que transformar el trigo, pongamos por caso, para convertirlo en harina, ¿okay? Tiene unas necesidades, vamos a llamarlas necesidades financieras, tiene unas necesidades de instrumentos financieros. Mientras que la empresa que lo que hace es comprar, almacenar y vender, tiene unas necesidades distintas. ¿Okay? Entonces, busquemos, siga, veamos qué elementos tenemos acá para llegar a esos instrumentos. Entonces, la naturaleza, la empresa tiene una cierta naturaleza. Esa empresa realiza unos procesos, llámese transformar, llámese almacenar, llámese generar un servicio. Son, son procesos distintos en los tres tipos de empresas. Cada una de ellas requiere recursos distintos para efectuar su trabajo. Ok, volvamos, veamos algo. Todas las empresas requieren cuentas bancarias. ¿Se entiende la pregunta? Profe, ¿puede repetirla? Porque mi conexión está súper inestable. Ah, sí. Ok, veamos los elementos comunes y los elementos no comunes en la diversidad de empresas. Pongamos por caso, cuentas bancarias. Requerimos cuentas bancarias en todas las empresas. Yo creo que sí. Necesitamos sistemas contables en todas las empresas. Sí. También, ¿cierto? Ok. Entonces, muchas empresas, o mejor dicho, todas las empresas requieren algunos de estos recursos y algunos de estos instrumentos. ¿Okay? Planteemos otra cosa. Todas las empresas requieren divisas. Creo que sí. O por lo menos la mayoría. Ah, Depende de la naturaleza de la empresa. ok, pero entonces, ¿todas requieren o no todas requieren? No todas. Ok. Cuando hablamos de cartas de crédito, por ejemplo, ¿sabemos de qué estamos hablando? ¿Toda empresa requiere de cartas de crédito? No, No. Ok. ¿Toda empresa requiere préstamo bancario? no. Entonces hay unos instrumentos que son, vamos a llamarlo así, más dedicados a un cierto tipo de empresas que a otros. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de identificar esa parte. En, en lo físico, vamos a llamarlo, cuando hablamos en lo físico, en la planta, distingamos financiero, distingámoslo de no financiero. Una edificación es vamos a llamarlo, un instrumento que utiliza la empresa, pero lo utiliza, vamos a llamarlo, en lo físico, ¿ok? Para generar, separemos lo financiero de lo físico. Las edificaciones, pongamos por caso, ¿ok? Es físico. Los motores,
en una industria. Las correas transportadoras, también. Los montacargas, los hornos, instalaciones eléctricas, transporte, equipos de comunicación, almacenes. Una empresa, en la generalidad de los casos, funciona con muchos de estos elementos. Una edificación, un equipo que permita transformar, un equipo que permita elevar la temperatura, un equipo que permita trasladar una cosa, un bien de un cierto lugar a otro lugar, ¿no es cierto? Y equipos de comunicación que le permita comunicarse con sus clientes, que le permita comunicarse con sus proveedores. Necesita también un almacén o varios almacenes para uno almacenar materia prima, otro almacenar productos terminados, otro almacenar productos que están en ese proceso. ¿Okay? Se entiende de esto el carácter que le vamos a dar, que le estamos dando a los instrumentos en lo físico. Sí, Instrumentos que nos, Sí, profe. instrumentos que nos permiten realizar la tarea que tiene la empresa en lo físico. Vamos a decirlo así. Trasladémonos ahora a lo financiero. Yo mencioné sistema contable, mencioné divisa, mencioné cuenta bancaria, mencioné, ok, aporten ustedes alguno, por favor. No se me ocurre ninguna. Ninguna. Permíteme un segundito para trancar una puerta. No se te ocurre ninguna. Ok. Veamos. Ajá. Hablamos de créditos, ¿no? De préstamos. Ya hablamos de eso. Ok. Si tuviéramos que importar, ok, la misma necesidad, vamos a llamarlo así, la misma necesidad de la divisa la tiene el emprendedor que va a vender perro caliente, que va a vender hamburguesa, que el señor que tiene que importar repuestos desde la Mitsubishi, desde la Toyota, desde la BMW. No. Entonces hay unos instrumentos, ¿no es cierto?, que van a depender más del tipo de empresa. Quien importa, para quien importa, la necesidad de la divisa es prioritaria o es más prioritaria que el señor que va a vender algunos perros calientes. ¿De acuerdo? Él debe garantizar, el señor que está importando debe garantizar pagarle a tiempo a su proveedor en el exterior y debe contar con muchas divisas, porque su juego es divisa, ¿no es cierto? ¿Cómo el proceso del importador, cómo será? ¿Cuándo le retorna a él el dinero que invierte en materia prima? ¿Cuándo le retorna? Le retorna, estamos hablando de importador y la importación viene de lejos. Le retorna a los 2 años, a los 3 años, le retorna dentro del mismo año. ¿Qué creen ustedes? Le retorno a medida que va vendiendo el producto. Le Y retorna, no necesariamente debe ser el mismo año. pero sí, pero está bien. Pero yo digo, ok, estamos importando desde, en el peor de los casos, estamos importando desde el Asia, de allá, del lejano oriente que llaman. Estamos importando desde China, desde Japón o de Sur Corea.
Yo creo que a la vuelta de 6 meses, a la vuelta de 8 meses, pudiera haber retornado lo que él invirtió. Yo digo, las divisas que puso para comprar una materia, comprar un repuesto y venderlo. No el retorno de la inversión, el retorno de lo que puso para importar la materia prima. Ese es un caso. El otro caso es un señor una industria, un grupo de señores, unos inversionistas, desarrollan una planta para producir un determinado bien industrial. La construcción le toma un año. Y eso que le tomó un año tiene que pagarlo en 5 años, porque eso no lo va a pagar dentro de un año. ¿Quién necesita más el financiamiento de largo plazo? ¿El importador o el industrial que está delante de una planta que va a tener vamos a llamarlo, su horizonte en los próximos 10 años? ¿Alguna respuesta? Doctor, ¿puede repetir? Disculpe. Okay. ¿Quién necesita más el financiamiento de largo plazo? El industrial que transforma, el industrial que tiene que adquirir una maquinaria, el industrial cuyo horizonte, o sea, para que la empresa dé resultado, requiere una operación mínima de 10, 15 años, o un importador, ¿no es cierto?, que compra hoy, le llega la mercancía a la vuelta de 6 meses y él en los próximos 6 meses recuperó el dinero que invirtió. ¿Quién requiere más el financiamiento de largo plazo? Bueno, intuyo que la empresa industrial que tarda más en recuperar eso que invirtió. Lo que quiero significar es que financiamiento de largo plazo es un instrumento muy necesario y fundamental para la empresa industrial. El contar con instrumentos en divisa, vamos a llamarlo así, que le permitan al importador trabajar en el corto plazo, es muy importante para él. Es más importante, o sea, es más importante que para el vendedor de hamburguesas. ¿Me explico? Ok. Depende de la naturaleza de la empresa, nosotros vamos a tener unos instrumentos que van a ser prioritarios para cada una de ellas. Hacia allá es donde quiero ir. Entonces, instrumentos que utiliza en lo financiero la empresa: cuenta bancaria, sistema contable. Por supuesto, todas las empresas requieren cuentas bancarias. Todas las empresas requieren sistema contable. Líneas de crédito. ¿De qué se trata una línea de crédito? Una línea de crédito es una relación que tú estableces con el banco, ¿no es así? De manera tal de que tú le demuestras al banco una vez, vamos a llamarlo, una vez en un año, una vez en 2 años o una vez en 3 años, oye, que tú puedes ser un buen cliente, que eres un cliente confiable, que generas los recursos necesarios para cancelar tu crédito, que tienes una cierta trayectoria y tienes un buen comportamiento. ¿No es cierto? Entonces el banco te da una línea de crédito, de manera tal de que tú no tienes que demostrarle al banco
cada vez que tú necesitas un crédito, tú tienes que demostrarle todo otra vez. No, tú lo demostraste una vez y estableciste la línea de crédito. Y cada vez que, o sea, tú descontaste una factura, la pagaste y el mes siguiente puedes hacer nuevamente uso de esa línea de crédito. ¿Okay? La línea de crédito es un instrumento también financiero. Vamos a decir. Entonces, muy importante para aquellos que tienen que comprar todos los días y que tienen algunos elementos que darle al banco para que el banco, para que, o sea, que el banco te dé un crédito o que te descuente una factura o X cosas de este tipo. Presupuesto. El presupuesto es un instrumento de planificación también. Oye, que muestra todo lo que va a pasar en un año, muy detallado, ¿no es cierto? Entonces, que te va a decir dónde, en qué aspecto de la empresa, en qué aspecto en lo financiero estamos mal. Y que te puede decir también, oye, que es necesario incrementar cierto tipo de ingreso, que es necesario disminuir cierto tipo de gasto. ¿Ok? Financiamiento a largo plazo. Ya lo estuvimos hablando hace un momento. Es el instrumento, un instrumento muy importante para las empresas industriales. Las divisas. Toda empresa que esté vinculada con el exterior, para ella va a ser importante la divisa. En la medida en que tu nexo con el exterior sea más alto, tú requieres el mayor uso de este bien llamado divisa. ¿Okay? Crédito de proveedores. Por supuesto que toda empresa requiere crédito de proveedores. ¿Quién debería requerir crédito de proveedores? El señor que va a vender la hamburguesa, o sea, el emprendedor, el pequeño emprendedor, la empresa industrial. O sea, es muy común, esto es tan común el crédito a proveedores como las cuentas bancarias o el sistema contable. ¿Okay? No es específico, no es especial de un cierto tipo de empresa, es común para todos. Equipos de comunicación, común para todos, por supuesto. Pero habrá algunos que son más sofisticados si necesitamos una comunicación permanente con el exterior. ¿No es cierto? Los bancos, pongamos por caso, los bancos, los equipos de comunicación son número uno y esos equipos de comunicación o los equipos de manejo de datos son muchísimo más importantes para los bancos que para cualquier otra entidad, cualquier otro tipo de empresa. ¿De acuerdo? Las cartas de crédito. Cartas de crédito, ¿qué son? Cartas de crédito son unos instrumentos que ponen a disposición los bancos, que ponen a disposición de sus clientes, ¿no así? Para fundamentalmente realizar transacciones, compra-venta de bienes cuando eso funciona en distintos países. Tú quieres importar algo de Alemania, quieres importar algo de Colombia, quieres importar algo de España o de Estados Unidos o de cualquier parte del mundo. A ti tu proveedor no te conoce, tú tampoco lo conoces a él. Para eso están los bancos. Los bancos se ponen en el medio y facilitan esa relación entre el comprador y el vendedor, entre el exportador y el importador. ¿Okay? Entonces, las cartas de crédito funcionan fundamentalmente cuando las negociaciones son internacionales. ¿Okay? Entonces, si tú ves una empresa que tenga transacciones internacionales, bueno, necesariamente debe utilizar cartas de crédito. ¿Okay? Si tú estás vendiéndole, produces y vendes en el exterior y quieres asegurar tu venta, pídele a tu cliente que te abra una carta de crédito. ¿No así? Para tú cubrirte tus espaldas y asegurar el ingreso de esta. ¿Okay? Entonces tenemos unos instrumentos que van a ser muy importantes para la planificación financiera, pero que van a depender de nuestro tipo de empresa. El vendedor de hamburguesas, ¿para qué va a utilizar la carta de crédito? Él no la va a usar, pero sí va a necesitar el sistema contable o la cuenta bancaria o la línea de crédito, en nuestro caso, o el crédito.
elementos que utiliza la empresa en lo financiero, la empresa comercial. Una empresa comercial requiere capital de trabajo, sí, requiere capital de trabajo. Cuentas bancarias, también requiere cuentas bancarias. Líneas de crédito, por supuesto que requiere líneas de crédito. ¿Okay? Requiere divisa. Mira, si tiene negociaciones con el exterior, requiere divisa. Si no, no. Financiamiento a largo plazo. Lo más probable es que no, porque él funciona en el corto plazo. Su actividad central está en el corto plazo. Entonces, podríamos decir, capital de trabajo, cuentas bancarias y líneas de crédito son muy importantes para él. ¿Qué más? Empresa importadora. Ustedes ya saben, ya pudieran decir qué necesita la empresa importadora. ¿Necesita capital de trabajo? Por supuesto que necesita capital de trabajo. Cuentas bancarias, también. Líneas de crédito, también. Divisa, por supuesto. Financiamiento de largo plazo, mira, no necesariamente. Entonces, una empresa importadora requiere como instrumentos muy necesarios o fundamentales para realizar su trabajo el capital de trabajo, las cuentas bancarias, las líneas de crédito, la divisa. Y por supuesto, igual que las demás, necesita un sistema contable, necesita los equipos de comunicación. ¿Ok? Empresa industrial. La empresa industrial requiere capital de trabajo. Sí, por supuesto que requiere capital de trabajo. Cuentas bancarias, líneas de crédito, divisa, financiamiento a largo plazo. ¿Y cuál es el corazón prácticamente de la empresa en materia de recursos? Las divisas y el financiamiento a largo plazo. Aunque requiere todo, pero podríamos decir que esto es lo que la diferencia del resto de las empresas. Entonces, tenemos acá lo siguiente, para concluir nuestra clase de hoy. ¿Sí? La tercera sesión la vamos a dedicar a resolver dudas que puedan tener los participantes en la clase. Naturaleza de la empresa. La naturaleza de la empresa te define, ¿no es cierto? Condiciona los procesos. Los procesos. Una empresa tiene unos ciertos procesos, ¿no es cierto? Como vimos, la empresa industrial transforma. La empresa comercial lo que hace es comprar y vender, comprar, almacenar y vender, ¿no es cierto? Entonces, estos procesos que van a condicionar los requerimientos de la empresa. Una empresa, okay, ¿cuál es el proceso? El proceso de transformación, el proceso ese de largo plazo, vamos a llamarlo. Entonces ella va a definir los requerimientos, porque esa empresa va a necesitar una maquinaria que no es posible comprarla con recursos en el corto plazo. Y entonces esos requerimientos va a definir qué instrumentos se requieren. ¿Okay? Entonces, volviendo a la grafiquita esta, la naturaleza de la empresa te define cuáles son los procesos. Y los procesos nos definen los requerimientos de instrumentos. ¿No es cierto? Y, ok, con los instrumentos nosotros podemos optimizar resultados, podemos mejorar resultados en la planificación. Pregunta de ustedes dos. Por ahora todo bien, profe. ¿Está bien? Sí, lo que pasa es que he tenido problemas de conexión y en algunos puntos se ha entrecortado, pero en general he entendido todo. Ok. Gracias, Lai. Jesús, ¿cómo lo viste? Sí, entendí todo, profe. Ok. Bueno, yo creo que en la grabación se va a ver mejor. Ok. De acuerdo. Estoy haciendo un cambio en mi grabación. En lugar de grabarla, o sea, en lugar de subir a YouTube la grabación de video y audio, yo quisiera subir solamente el audio. Ustedes van a tener estas láminas. Ustedes van a tener esta diapositiva. Y el audio
en paralelo el audio cronometrado, vamos a llamarlo así, cronometrado con esto, yo creo que funciona. ¿Ok? O sea, ustedes ¿Por ven, qué, profe? O sea, ¿por qué no lo publica como ya viene haciéndolo? ¿por qué no lo publico? Como, digo, como ya tiene acostumbrado a hacerlo. Ok, fíjate por qué. Subir en YouTube, a mí me cuesta, subir en YouTube un video me cuesta, sin exagerar, por lo menos 6 horas. Subir el audio de ese mismo audio, pero sin el peso del video, lo sube en 1 hora. Y la diferencia yo creo que no es mucha. O sea, lo que les pide a ustedes, lo que les exige a ustedes es que tengan delante las diapositivas. Bueno, profe, el único problema o inconveniente que yo veo de eso es que a veces que uno se pueda, o sea, que sea más engorroso el hecho de por lo menos, no sé, tomar anotaciones. Porque, por ejemplo, yo estaba viendo el otro día el audio que usted subió como reemplazo de la clase presencial que dio el otro día, entonces yo Ah, estaba como que tomando notas y apuntes. Entonces, claro, no aparecía en la diapositiva el video en lo que yo estaba viendo, entonces, no sé, era como que más, más engorroso. este, sí, sí, a la hora Está de bien. tomar apuntes y eso. Bueno, lo voy a considerar, por lo menos a ustedes, les voy a ustedes, digo, a gerencia financiera, lo vamos a hacer de la manera tradicional. ¿De acuerdo? Va a tardar un poco más. Bueno, pero ahorita vamos a tener todo este mes para lo que resta del mes para subir lo que tenemos pendiente. ¿De acuerdo? ¿Ok? Profe, hay algunos profesores que en lugar de publicar los videos en YouTube, los publican en el Drive de Google, Sí. los comparten por ahí y no sé si será más fácil, o sea, más rápido. Mira, yo he tenido la experiencia, he tenido ambas experiencias. Entonces, no sé cuál es. O sea, la universidad dice que es menos costoso menos costoso. Y para ustedes bajar algo del Drive es pesado. No necesariamente, porque uno puede o descargarlo o verlo ahí mismo. O sea, como si fuese YouTube o descargarlo y guardarlo. Entonces no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia, pero cuando tú dices que no hay mucha diferencia, ok, sabemos cómo funciona YouTube. O sea, que ustedes bajaron algo a YouTube y enseguida lo ven. Y ese uno que ve en YouTube, eso prácticamente no cuesta nada en cuestión en materia de tiempo. Pero cuando ustedes lo bajan de Drive, ¿qué tiempo les tarda? Bueno, eso depende de la calidad de la conexión que uno tenga. Yo por lo menos tengo una conexión decente y se me descarga en menos de 15, 20 minutos, pero ya habrá gente que tarde quizás un poquito más. Ok, Mi conexión a veces es pesada y se descargan bastante rápido también. ok, Es que no siempre hay que descargarlo, también se pueden ver desde el mismo, como en YouTube. ok. Bueno, lo que sí voy a hacer es seguir haciendo las cosas como lo he hecho hasta hoy. ¿De acuerdo? Yo lo llevaba en Drive en semestres anteriores y entonces no sé cómo funcionaba, no sé, veía a mi lado, pero no veía el lado de ustedes, ¿ok? El lado de la luz. Sí, bueno, a mí me parece que ambas alternativas, tanto el Drive como el YouTube, son bastante cómodas, pues, para uno. De acuerdo. Con respecto a la clase, con respecto a lo de planificación financiera, lo dejo hasta aquí. ¿De acuerdo? Ese va a ser tema de evaluación allá en el mes de enero. ¿Ok? Tengo preparado alguito, una paginita, 2 paginitas con respecto al examen, con respecto a la prueba. O sea, para insistir en algunos puntos. Nada, es lo que pienso mostrarles ahorita. ¿De acuerdo? Vamos para nuestra tercera fase.
nuestra tercera sesión, ¿sí? Me salgo y vuelvo a entrar.